Los 30 consejos de los sabios en Proverbios, parte 18. Ya en la 18 vamos, mis hermanos. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y hemos estado sobre este versículo para que usted y yo pues estemos bien conscientes y sea redundante, realmente que se entienda que estamos hablando de la base de la vida cristiana, de la santificación en nuestra vida temporal aquí en la tierra. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos o los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Fíjense, el diablo sabemos que es nuestro enemigo principal. Y este enemigo nuestro que tenemos siempre ataca, porque él es un ser espiritual, desde su reino que es maligno en el área, en el ámbito de lo espiritual, y ataca directo a lo que es la carne por medio de llegar a nuestro ser interior, a nuestra alma, a donde nosotros tenemos la base asentada de lo que es nuestras creencias, pensamientos, de nuestros razonamientos, en donde razonamos para tomar las decisiones diarias del cotidiano. El diablo esto lo sabe, y este texto bíblico lo sabe más que nadie. Y a toda costa trata de romper el nexo donde usted y yo como cristianos podemos tomar decisiones sabias, decisiones de beneficio para nosotros y nuestras familias. Quiere romper ese nexo el diablo y lo hace en base a romper nuestro nexo con la mente de Cristo. ¿Cuál es ese nexo entonces? Ese conector significa, conector, el conector con la mente de Cristo. Y nuestra alma es el temor de Dios. Tenemos que tener un alma en donde se depositan nuestros pensamientos y sentimientos que tenga temor de Dios. Si no hay temor de Dios, mis hermanos, primeramente usted piensa que le va a dar prioridad a Dios en su vida. Yo sé que hoy los que se han reunido, aquí estamos, los que están de viaje, yo sé, algunos me llamaron que van a estar escuchando el audio. Y Dios sabe ese corazón dispuesto. Pero sin temor de Dios, ¿le daríamos realmente prioridad al Señor en nuestras vidas? ¿Usted piensa que primero va a seguir la instrucción de Dios antes que su propio razonamiento sin temor de Dios? ¿Usted cree? Y pregúnteselo ahora, en este momento, el Señor le está preguntando, ¿usted cree que primero va a considerar lo que piensa el Señor respecto al tema que voy a decidir en este momento en mi vida? Y si voy a decidir sobre algo, ¿estoy considerando primero al Señor? A eso me refiero. Eso es lo que el Señor nos está preguntando, directo al corazón. ¿Usted cree que es posible que sin temor de Dios, usted y yo basemos, o sea, fundamentemos, edifiquemos nuestras vidas en la confianza que tenemos al sistema de consejos, instrucciones y mandatos que Dios dispuso en su palabra, la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, dice que sin temor de Dios es imposible. Es imposible porque el temor de Dios es el principio de toda sabiduría, de todo verdadero conocimiento de Dios. Entonces la Biblia niega rotundamente que sin temor de Dios voy a poder basar mi vida en Dios. Y si no baso mi vida en Dios, usted adivinen dónde lo voy a basar. Es obvio que no va a ser en Dios. Es imposible vivir una vida de fe, una vida confiando, vamos a llamarlo así, en este sistema del pensamiento de Dios. Ahí, imagínese una Biblia, ¿no? Como las de antes.
Ahora tenemos todos nuestra celular, pero imagínense la Biblia es como la que estamos vendiendo, las físicas, de piel por fuera, con papel por dentro. Imagínensela ahí, diga, yo leo esta palabra de Dios y yo realmente creo que Él la inspiró, que Él la fundamentó, que es el mismo pensamiento que Dios está revelando en su carácter, su forma de ser a través de la Biblia. ¿Realmente está llevando esa vida de fe sobre el pensamiento de Dios, basada en ese pensamiento de Dios? Al contrario, mis hermanos, muchos cristianos, muchas iglesias viven una vida de incredulidad y están siendo engañados. Viven en incredulidad, confiando más en su sistema de pensamientos, pensando que esa vida les va a llevar al reino de Dios. Pero están siendo engañados. Si leemos de vuelta el Proverbios 1:7 en la traducción viviente, dice, el temor del Señor es la base, ahí está el fundamento del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y por eso tanto énfasis en esto. No solo es, dijimos, sabiduría, sino que debe estar acompañado de la disciplina. Cuando comprendo en mi corazón quién es el Señor, quién es Dios y quién soy yo. Esta es la relación, porque en una relación se establece mínimo entre dos personas. Y hay una parte que es la que va de aquí para allá, que soy yo. Y hay otra parte que está de allá para acá, que es la otra persona, el prójimo. Pero con Dios es una relación especial y única, porque Él no es un ser creado, Él es el creador. Él creó todas las cosas y creó el orden y las leyes, tanto espirituales como naturales. Ya vimos todo esto. Y esa relación no es una relación cualquiera, mis hermanos, sino es la relación fundamental en donde mi vida puede ser de bendición o de maldición. No es cualquier relación, sino es la relación importante y fundamental, en donde el Señor Jesucristo es base en esa relación sobre mí, sobre Dios, para fundamentar una vida en abundancia espiritual, de bendición. Cuando yo comprendo esta relación y sé quién soy yo en relación a la contraparte, a Dios, que Dios es el gran yo soy, el todopoderoso, el creador del universo, de todo lo que vemos y no vemos, toda la fuente de bondad de Él emana, dice la palabra. Y que nosotros en comparación a Él nada somos. Cuando comprendemos eso, mis hermanos, nos podemos ubicar correctamente. No es que los cristianos seamos depresivos maníacos, que a propósito nos guste empequeñecernos, hacernos chiquitillos en una falsa humildad. No. Es saber realmente que somos realmente pequeños en comparación al Dios vivo. Cuando vemos esos programas, lo bueno de esos programas modernos de la astronomía, que vemos, sí, en el YouTube está, ahí pónganlo, y vemos la Tierra, después vemos Júpiter, como 10 veces más grande que la Tierra. Y otras veces como 10 veces más grande vemos al Sol. Y después vemos un montón de soles mucho más grandes, estrellas más grandes que nuestro Sol. Y después vemos que nuestra sola Vía Láctea tiene 1,000 millones de estrellas. Muchas son mucho más grandes que el Sol. 1,000 millones. Y después vemos que hay más de 1,000 millones. El otro día, ayer, estaba viendo que un telescopio nuevo que sacaron y los científicos no paran de tener la boca abierta, la mandíbula caída al piso. ¿Por qué? Dicen, no puede ser, no se la creen. Y nuestros hermanos científicos, que tenemos muchos, tenemos muchos hermanos científicos y con una sabiduría de Dios tremenda.
Y ellos dicen, ellos no se ríen en forma de menospreciarlos, pero ellos dicen, ay, pero si es tan obvio. Imagínense ese grano de arena que somos nosotros, usted y yo, comparado con el Dios vivo. Entre así a esa relación, mis hermanos. No entremos como muchos allá. Yo decreto que soy el hijo del más altísimo y que yo decreto y yo soy el gran hijo amado. Eso es puras mentiras y patrañas de falsos maestros, lobos rapaces. No hay que creer cualquier cosa, mis hermanos. Tenemos que entrar en esta relación adecuadamente, sabiendo quién es el Señor y quién soy yo. Y dice Pablo en Romanos 9:20, en la Reina Valera, Romanos 9:20 dice, pero tú, hombre o mujer, aquí representa a los dos, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, ¿por qué lo hizo así? Fíjense Pablo, qué bien ubicado estaba en su relación con Dios. Nada bueno hay en nosotros. ¿Cuántos sabemos que nada bueno? Porque hay unas doctrinas tremendamente erróneas ya en las iglesias, que yo soy bueno, somos buenos y que no sé qué, y que vamos como si fuesen religiones ahí por cerca de donde yo vivía, ya en mis países del oriente. Misticismo oriental ha entrado a la iglesia, diciendo que tenemos que agarrar el karma y que el ser interior y llevarlo a la excelencia y a la perfección y lograr ser como dioses. ¿De dónde salen eso? Eso no está en la Biblia. La Biblia es bien claro al respecto. Nada bueno hay en nosotros. Amén. ¿Cuántos están aquí? Marcos 10:18 dice el Señor, no hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Cuando entendemos que Jesucristo nos dice la verdad, y esta es la verdad. Nosotros, mis hermanos, nuestra realidad verdadera es que somos convenencieros, somos egoístas, somos prejuiciosos, tendemos a torcer la realidad y la verdad y la justicia. Porque de un corazón engañoso y perverso, como nos describe el Señor ahí en Jeremías 17, no puede nacer el bien. El bien no puede nacer de ahí. El bien viene de una fuente que es bueno. ¿Quién es? Nuestro Dios Todopoderoso. Él es la fuente de toda bondad. Salmo 145:16 en la Reina Valera dice, Salmo 145:16 dice, cuando abres tus manos, colmas de bendiciones a todos los seres vivos. Tú, Señor, eres justo en todo lo que haces y todo lo haces con misericordia. Ese es nuestro Dios verdadero. Ese es el Dios al quien nos ha amado. ¿Cómo pregunta el rey David? ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Dice el rey David. ¿Qué es el ser humano para que Dios, este Dios gigantesco, sin límite, piense en mí, piense en usted? ¿Se puso a pensar alguna vez esa magnitud, esa pequeñez nuestra en comparación de esta grandeza inconmensurable del Señor? Nada somos, como bien dijo David. David también, como Pablo, estaba bien ubicado en esta relación con Dios. Dios nos ama, pero miren, este Dios inmenso, esplendoroso, magnífico, el que todo puede, para él nada es imposible. Este mismo Dios, el único vivo, el único capaz de todo, este nos amó desde antes de la creación del mundo. Esa es la buena noticia, mis hermanos. Más vale que la sigan predicando a sus amigos y a sus familiares que están en camino de perdición. Ese es el Dios amado que nos amó y por eso estamos aquí, ¿sí o no, mis hermanos? Porque entendimos un poquito lo mucho que Él nos ama. Y Él no se quedó en pura palabrería, sino que lo demostró, envió a su Hijo unigénito, a su amado Hijo, para que todo aquel que crea en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna, vida en abundancia, vida junto al Padre Celestial, al Padre de los Espíritus, no como esclavos, aunque hasta como esclavos querríamos.
Hasta como esclavo me aferraría a esa vida. Pero Él nos dice, no, que esclavos. Aunque son menos que esclavos, yo los hago mis hijos, porque eso es amor. El amor no se enseñorea de la otra persona. Cuando creemos de todo corazón estas verdades, estos principios, este pensamiento de Dios y entendemos eso, no podemos menospreciar el Evangelio. El Evangelio es algo precioso por eso. Y desde lo más profundo de nuestra alma es nuestro espíritu cuando nos cae el 20. Cuando entramos en razón de esto, de este amor profundo de Dios, y nuestra alma dice, híjole, sí, es verdad, y nos arrepentimos, nuestro espíritu es hecho nuevo, vivificado por el Espíritu de Dios, y podremos vivir entonces, ahora sí, en el temor de Dios. El temor de Dios no se puede vivir sin pasar este proceso, mis hermanos, de entender quién es el Dios vivo, de entrar a la relación adecuadamente, de arrepentimiento verdadero y querer cambiar mi vida y empezar a vivir en el temor de Dios. Esto inicia entonces nuestro camino de decisiones sabias, en base a la guía del Espíritu, en base al conocimiento de Dios, de su pensamiento. Y esto nos lleva a una vida en las sendas de justicia de Dios, en sus buenas obras preparadas antes de la creación del mundo, para que andemos en santidad a través de lo que Él preparó. Por eso nadie se jacte de lo bueno que es. Amén. Nadie nos jactemos de lo bueno que somos en algo, nunca, sino demos gracias a Dios por lo que hace en nuestras vidas, en su vida y en mi vida, a través de su palabra que me va transformando. Pero necesito el temor de Dios. El hombre, por su corazón engañoso y tendencioso al mal, necesita permanecer en el temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, pasan esas desviaciones que está ahora la iglesia viviendo, como la iglesia de la prosperidad, las sectas de esto y lo otro. Cuando no hay temor de Dios, se dicen herejías horribles en este púlpito. Si te crees muy bueno, muy cristiano, cuidado, no vaya a tropezar. En Gálatas 6:3, Reina Valera, cuando digo Reina Valera estoy con la contemporánea, perdón. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que jactarse. Es como un desafío que hace el apóstol Santiago. Nos está desafiando. ¿Te crees ser bueno en algo? Te engañas. Dice, es un engaño de tu corazón. Así que mejor pon a prueba lo que haces, tus acciones, tus razonamientos. Y vas a tener motivo de jactarse. Estás como que es diciendo, ¿qué vas a tener? No vas a tener nada. En el versículo 6 dice, el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. Bueno, aquí se refiere que hagamos lo bueno a aquellos que nos enseñan de la palabra de Dios. Pero en un sentido más amplio, también se refiere a que Dios nos enseña con su palabra que hagamos ¿qué cosa? El bien. El bien. Tenemos que hacer el bien. Claro, a nuestros maestros, pastores y líderes, claro, pero tenemos que hacer el bien. Que seamos instrumentos de sus manos. Que las bondades de Dios sean derramadas, repartidas por medio de sus hijos. Es como que el Señor a sus hijos nos da una bolsa de dones, vamos a llamarle regalitos. Los que le gustan los dulces o paletas, regalos, lo que sea. Entonces, y nos dice el Señor, ahora repártelos. Si los dejamos sin repartir, seremos como ese siervo que recibió un talento y lo enterró. ¿Qué pasó con el siervo ese? ¿Qué le dijo el Señor? Está bien, me devolviste lo que era mío. Ok, buen siervo eres. No, lo regañó
y le dijo que se vaya afuera, a donde es el crujir de dientes. Imagínense, el Señor no anda con términos intermedios. Ese sí es el tema. Pero también esto nos da una enseñanza. Si Él nos da una bolsa, pues también no podemos repartir de lo que no tenemos. Necesitamos ser hijos de Dios. Necesitamos tener los dones. Siempre la palabra de Dios nos va a llevar a sus bendiciones, pero hay que pasar siempre por el filtro del temor de Dios. Si no hay filtro de temor de Dios, vamos a entrar en esas herejías, en decirnos que somos hijos del Altísimo y que podemos hacer lo que queramos. Eso es mentira. Por eso, miren, la sana doctrina, hablar la palabra de Dios tal cual como es, nos enseña del temor de Dios. La sana doctrina nos revela el pensamiento de Dios tal cual como es. Y la sana doctrina nos va sanando, valga la redundancia, de nuestras maldades por medio de la disciplina. ¿Recuerdan? Hace unas enseñanzas, doctrina, en uno de sus significados, en su raíz etimológica en el hebreo, significaba disciplina. Doctrina era disciplina, porque la palabra de Dios sin aplicarse no tiene nada. Es como una sal que no es salada. Y esa sal se debe de tirar. Por eso doctrina es disciplina. Eso significa sanar nuestras vidas con la disciplina. Eso es sana doctrina. Nos va sanando. Aunque usted no lo crea, porque no nos gusta la disciplina, dijimos. Pero nos va sanando nuestras mala manera de vivir por medio de la disciplina. Por eso el apóstol Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y como tal, número uno, es útil para enseñarnos lo que es verdad. Tenemos que saber qué es el conocimiento de Dios, la sabiduría que Dios plantea, lo que es bueno y malo. Y número dos, toda escritura es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Qué está mal en mi vida? Debemos de hacer ese análisis todos los días. ¿Qué está mal? Hoy yo supe que estaba mal en mi vida. En algunas cosas tuve que checar y hablé con mi esposa de esto y lo otro. Pero es diario eso. No es, lo hice hace un mes. No, es diariamente. Es útil la palabra, porque diariamente leemos la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y número tres, es útil, la palabra de Dios es útil para corregirnos cuando estamos equivocados. ¿Por qué? Porque nos confronta con las malas decisiones que tomamos, a veces por nuestra propia cuenta. Pero quien toma la decisión, cuando ve la palabra y nos confronta, luego el Espíritu nos dice, ¡hey! Estás mal. ¿Y qué hay que hacer ahí? Corregir el rumbo. Nada más. Eso es la palabra de Dios y seguir la guía del Espíritu. Siempre, mis hermanos, va a haber correcciones. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre hay equivocaciones. Porque no somos perfectos de nuestra parte. Por eso el hincapié, mis hermanos, que estamos haciendo ahora, en estas últimas 2, 3 enseñanzas, el hincapié está en la disciplina como elemento fundamental para seguir corriendo la carrera de la fe. Porque decimos muy bonito, corramos la carrera de la fe como dice Pablo y terminemos esa carrera como hizo Pablo. ¿Pero qué significa eso? Sino el aceptar la disciplina de Dios. Debemos de aceptar la disciplina de Dios para permanecer firmes, porque también nos gusta decir, permanecer firmes sobre la roca, confiando en el Señor. Confiamos en el consejo de Dios y no en nuestros propios razonamientos. Eso es que aceptar la disciplina. La semana pasada vimos el pasaje importante que lo vamos a mencionar una parte nomás, Hebreos 12. ¿Recuerdan? Que habla de la importancia de la disciplina de Dios en nuestras vidas cristianas, como hijos de Dios. Recuérdalo, subráyelo, anótelo. Hebreos 12, es desde el versículo 5, pero nosotros hoy vamos a leer desde el versículo 10.
y unos versículos más. Hebreos 12:10, en la palabra de Dios para todos, versículo 10 dice así: nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. Amén. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregido, da buenos resultados. Cuando yo acepto la disciplina de Dios y corrijo mi camino, que dice que da buenos resultados en mi vida. ¿Lo cree? Amén, ¿no? Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. Wow, tremendo, ¿no? Cuando usted no tiene paz en su corazón, eso no es pecado, ¿no? Pero es una alarma que Dios puso. Pip, 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 está sonando. Ay, ¿qué está sonando? Una alarma. ¿Por qué? No tengo paz. ¿Dijimos que el deprimirnos es pecado? No. Puede ser circunstancial. Una acumulación como Job. ¿Se acuerdan de Job? Entonces, en sí el deprimirse no es pecado, pero es cuando ahí la alarma está sonando porque no hay paz. Y es cuando ahora sí debemos de ver cómo aferrarnos a Dios y recuperar la paz que sobrepasa todo entendimiento y empezar a vivir como se debe. Versículo 12, fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse, dice esta versión. O sea, no está hablando de tener mejores galardones en la próxima vida y de vivir una vida mejor en esta vida. Está hablando de la misma salvación. Está hablando de pertenecer o no al reino de Dios. Si nos apoyamos en nuestro sistema de creencias que nos vamos trazando a lo largo de los años, ¿qué dice aquí la palabra? Que somos débiles y vamos a caer. Pero si nos apoyamos en Dios, confiando en Cristo Jesús, somos entonces fuertes en Él y seremos más que vencedores. Ahí sí, el cliché típico del cristiano. Seremos más que vencedores porque entendemos cómo funciona esto, cómo funciona el ser cristianos. Y así, aquí entra el consejo del Señor en el consejo 24 que terminamos la semana pasada. Recuerden, vayamos todos a Proverbios 24, capítulo 24, versículo 10. Reina Valera, es el consejo 24. Y decía así: si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. Lo repito, si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. O sea, está señalando de que ando en mis propias fuerzas. Que quiero tratar de agradar a Dios con mis obras, con mis buenas, con mi caridad, etcétera, etcétera. Entonces, muy limitada va a ser tu fuerza. Te vas a cansar. No vas a poder correr la maratón de la fe. Si bajo presión, en momentos de dificultad, de prueba, tambaleas, flaqueas, te rindes, es porque andas en tus propias fuerzas, en tus razonamientos, en tu sistema de creencias, en tu telaraña o maraña de pensamientos y razonamientos personales que no dejan ver con claridad la luz y la verdad de Cristo, de la palabra y el consejo de Dios. No es culpa de Dios, no es culpa de Dios, sino es mi problema al no aceptar la disciplina del Padre Celestial. Ahí está el punto, mis hermanos. Esto es algo que nos va a afectar, nos escuece un poco aquí en el alma. Híjole, sí es. ¿Será mi culpa? Pregúntenle al Señor. Dios siempre quiere que el bien esté en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿O qué padre desea que le vaya mal a su hijo? Pero lo entendamos o no, lo aceptemos o no, o sea, estoy hablando de aceptar o no su disciplina, es mejor siempre mansamente entrar a su orden, humildemente a su orden. Fíjense, cuando un inspirado David
hizo el Salmo 23. Ese salmo, digamos, el salmo más famoso, que hasta hay incrédulos que lo conocen, ese salmo. Fíjense como dice ahí en el versículo 1, en la Reina Valera, Salmos 23:1. El Señor es mi pastor. Ahí ya estoy poniendo una relación. ¿Se acuerdan de la relación? Él es mi pastor, yo soy una ovejita. Y Él es el que manda. Ya ahí ya estoy entrando bien a la relación. Y dice, como entro bien, ¿qué me va a faltar? Nada. ¿Qué me va a faltar? Nada. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Y 3 dice, me infunde nuevas fuerzas. Aquí está, David la tenía bien clara. Las fuerzas de seguir esta carrera cristiana de la fe, de seguir permaneciendo firmes, confiando en el Señor, es infundido. Emana esas nuevas fuerzas ¿de quién? Del Señor. Y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Porque Él ya lo dijo en la Biblia. Él ya lo prometió y lo puso por escrito. Entonces, Él tiene que hacer honor a su nombre. ¿Yo soy fiel en mis promesas o no? Pero David dice, no. Sí, el Señor sí es fiel. Lo que Él escribió, Él cumple. Y me cumplió todo, al pie de la letra. Porque David vive en el poder de Dios. Y por eso él sabía que Él lo iba a guiar siempre por el camino correcto. Cuando yo me dejo llevar a través de su palabra, su consejo me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto. Eso es. Esto significa que si ando yo en otros caminos, que a veces así andamos, Dios me corrige en disciplina para derramar de su perfume sobre mi cabeza y colmarme de bendiciones como el rey David. Por eso es necesario andar en sus caminos y hacer sus buenas obras en nuestras vidas. No podemos menospreciar, no, ya estamos en la gracia y no hacemos nada bueno en nuestras vidas. Nada. No, porque la salvación es por gracia. Sí, por eso, ya de lo que recibiste por gracia, tienes que dar por gracia. No es para que te vayas acumulando y explote la gracia en ti, de tanta gracia que recibes, sino que empieces a repartir la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Gloria a Dios. Esto nos lleva al siguiente punto, al consejo 25. Consejo número 25, Proverbios 24, 11 y 12. La Reina Valera contemporánea dice así, versículo 11. Libera a los que marchan a la muerte. Salva a los que están por ser ejecutados. Tal vez digas, esto no lo sabíamos, pero lo sabe el que pesa los corazones, dice la palabra. Lo sabe el que observa lo que haces. El que da a cada uno lo que merecen sus obras. Está tremendo, ¿no? La palabra de Dios. Esto es lo que el apóstol Santiago nos hace llegar en su epístola ahí en Santiago 4:17. Es un pasaje conocido, no lo busques. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Si sabemos hacer lo bueno porque somos hijos de Dios, estamos obligados. No es una opción, mis hermanos. A eso me quiero referir. No es algo optativo, sino es algo obligatorio. ¿Sabemos hacer lo bueno? Claro, porque la palabra de Dios nos enseña cuál es el carácter de Dios, cuál es su propósito, qué es lo que Él quiere y nos llena de bendiciones para poder realizar su obra. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que acabamos de leer en el consejo número 25? Cuando el Señor nos corrige y regresa a sus sendas de justicia, es para que, claro, primeramente descansemos en lugares de delicados pastos que confortarán nuestra alma, como dice el rey David. Pero no es para quedarse ahí en la hamaca todo el día tirado. Ya estoy en los brazos del Señor, delicados ríos de agua. No, espérenme. Sino
que es, ya me confortó el Señor, ya tengo paz en mi corazón, estoy siendo bendecido por Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a confortar a otras almas perdidas. De eso se trata. Eso es el significado ahí en el versículo 3. Me guiará, en el Salmo 23 dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Si el Señor nos puso en medio de algo que requiere nuestra atención y cuidado, que veamos que hay una injusticia, no significa que nomás nos demos la media vuelta y ni modo. No, yo no me quiero meter. Por algo lo puso ahí. Por algo estamos ahí. No detengamos el bien que podemos hacer, que el Señor permitió hacer. Ay, no, y si me agarran y me... La otra vez, aquí lo saben, yo creo que lo comenté en alguna otra ocasión, pero bueno, estaba en el negocio de una hermana y el negocio de enfrente vinieron a violentar a la hermana y a sus empleados. ¿Y yo qué pude haber hecho? No, a mí la violencia no me gusta. Voy a orar por la hermana y me voy. No, ahí estaba yo. Yo le dije, Señor, pues ayúdame, dame de tu gracia. Y cuando la agarraron del cuello a la hermana, pues yo me interpuse. Le dije, no, por favor, no queremos violencia. ¿Y qué pasó? El Señor mandó a sus ángeles para protegerme. No, pues me dieron hasta con la cubeta. Sí, me dieron por media hora, pero el Señor tuvo gracia en mí, porque yo me maravillaba en medio de esa media hora de cómo yo no odiaba a esa gente, sino que yo estaba hasta maravillado, que casi no me hacían daño. Pero ahí me puso el Señor. No para que me vaya de ahí esa situación, sino que ahí estaba yo para hacer el bien que yo podía hacer. O sea, tapar los golpes con mi cuerpo en este instante. Pero eso es la manera que debemos de hacer, hermanos. No detengamos el bien que podemos hacer. Por eso, dejemos que el bien emane, el bien de Dios, porque viene de Dios, emane a través de nosotros. No detengamos la obra de Dios. ¿Cuántos le han preguntado a Dios si alguna vez han detenido su obra? Aquí en el Consejo 25 da un ejemplo extremo de los condenados injustamente a la pena de muerte. Y ciertamente cuando ocurre este tipo de injusticia que condenan a alguien a morir injustamente, es algo tremendo, ¿no? Y nosotros estamos en una posición. Si podemos hacer algo, ¿qué debemos de hacer? Pues tratar de ayudar. No significa una lucha social, que nos pongamos a gritar en la calle con carteles o pancartas, sino es algo que Dios ahí le va a mostrar en ese mismo momento. Verá que es algo específico, puntual, y que Dios le va a dar paz, a pesar de que vengan golpes o vengan calumnias, etcétera, etcétera. Si estamos en una posición de ayudar, ayudemos, significa la palabra de Dios. Que su justicia que está siendo administrada a través de sus hijos fluya y no se detenga. Que esos gobernantes, jueces y políticos que no están administrando debidamente la justicia de Dios que se les dio a los gobiernos. Por eso dice que oremos por nuestros gobernantes, porque ellos son los encargados de administrar la justicia de Dios en esta tierra temporalmente, cosa que no están haciendo bien. Pero nuestra labor, ¿qué es? Orar por ellos. Y si hay una injusticia en donde nosotros podamos ayudar, aunque nos pueda perjudicar en el corto plazo, aunque nuestro sistema de creencia diga, no te metas porque vas a sufrirla. ¿Para qué te metes? No, póngase a orar. Si Dios lo puso en esa encrucijada, hay algo. Cuando el Señor Jesús era acusado para ser condenado por los miembros del Sanedrín, los líderes religiosos de su época, sabemos que esa condenación fue mentirosa e injusta. Pero hubo una persona de esos líderes que se opuso. ¿Quién era? Su nombre era Nicodemo.
Él era un hombre muy pudiente, era un prominente hombre muy rico, fariseo, maestro de las escrituras, miembro del exclusivo consejo máximo religioso que era el Sanedrín. Este líder religioso, fariseo, fue a buscar una vez al Señor. Si me acompaña en Juan 3:2, dice así, en la Reina Valera: este vino de noche a ver a Jesús, o sea, Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Miren, si hay algo que Nicodemo sí sabía, por más que tenía mal torcida muchas de las escrituras, si hay algo que él tenía bien derecho, era que todo lo bueno viene ¿de dónde? De Dios. Y no pueden haber señales buenas porque el diablo nada bueno quiere. Él viene a destruir, a robar y a matar, nada más. Pero del Señor salen cosas buenas. Entonces Nicodemo sabía, no, este Jesús de Nazaret, un hombre joven, pobre, carpintero, ni siquiera de Judea, sino que era de Galilea del Norte. Entonces, ¿qué onda? Pero hace señales buenas. Entonces él estaba confundido porque sus amigos decían que ese era un blasfemo, que era un hipócrita, que era un falso. Pero él decía, no, espérenme. Hay algo que aquí me llama la atención, porque él está haciendo cosas buenas. Jesús estaba sanando enfermos, restaurando vidas, liberando de la opresión del pecado, proclamando buenas nuevas de salvación. Y él que había estudiado los escritos de Moisés, los profetas y los salmos, y él decía, no, este hombre habla verdad, hace el bien, defiende al débil, al huérfano y a la viuda y al enfermo. No, esto no puede salir del diablo, si no la Biblia sería una mentira. Voy a hablar con él de noche porque no quiero que mis amigos me vean. Siempre, entonces, él lo fue a buscar. Y luego de su encuentro con el Señor, ¿qué pasó? Quedó como nosotros, como usted y como yo, mi hermano, impactado por la verdad de Dios, por la presencia de Dios, confrontado con nuestros pecados, con nuestra religiosidad, con nuestro sistema de creencia que nos armamos. Y se puede ver en los evangelios que después de ese encuentro con Cristo, Nicodemo defendió al Señor cuando él pudo. Él no se echó para atrás. Él siguió el consejo de Proverbios, en Proverbios, el consejo 25 de los sabios. Primero lo podemos apreciar en Juan capítulo 7. En el contexto se ve que unos guardias que fueron enviados a apresar a Jesús, ¿qué hicieron? Se quedaron sin palabras delante de Jesús y dijeron, nunca antes alguien había hablado como este hombre, dijeron los guardias que habían enviado estos fariseos. A lo que los líderes religiosos respondieron, fíjense, ustedes son unos ignorantes. Están siendo engañados por su falta de conocimiento. Y comentaron la famosa frase, ¿acaso ha creído en Jesús alguno de los gobernantes o de los fariseos, de los miembros del Sanedrín? Fíjense, y ahí estaba Nicodemo, que ya había creído. El gran maestro de la ley de Israel, según Jesús. Y él, mis hermanos, no se hizo la vista gorda, no se mordió la lengua. Dice en Juan capítulo 7, versículo 50, que así dice, Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, del Sanedrín, les dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Y subraye, sin saber lo que ha hecho, porque las acciones de Jesús habían hecho meditar a Nicodemo, porque hacía cosas buenas. Volvemos a lo mismo. Los conoceremos porque por sus frutos. Y del buen árbol no pueden salir frutos malos. Y del árbol malo, jamás va a dar buenos frutos, dijo el Señor. Se interpuso al injusto criterio Nicodemo de sus compañeros líderes religiosos y respondió, al cual lo menospreciaron, se enojaron con Nicodemo. ¿Él sabía que se iban a enojar con él? Claro que sabía.
Pero él no quiso. El desprecio ya lo sabía. ¿Y nosotros cuánto hacemos eso? ¿Cuántas veces nos quedamos callados para no enojar, no incomodar a un familiar, a un compañero de trabajo, a un vecino? Y nos callamos de las verdades de Dios. ¿Cuántas veces nos avergonzamos de Jesús? Nicodemo no cayó y fue más allá, porque no le importó el qué dirán. Y cuando José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, Nicodemo fue con José de Arimatea exponiéndose él mismo como discípulo de Jesús. Lo fue, lo pidió el cuerpo y fue él mismo a buscar y para sepultar a su maestro, porque él ya había comprendido quién era la relación de Jesús contra él, el Creador contra él. Y no le importó que todos sus compañeros se burlaran y lo menospreciaran y lo echaran de sus círculos de élite, de prestigio. En Juan 19:38, en la segunda parte dice: entonces José de Arimatea fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también, 39, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes, como de 30 kilos. Nicodemo era un hombre mayor, él peinaba canas y él llevó 30 kilos. Y uno puede preguntar, si a José de Arimatea y Nicodemo tenían mucha lana, como decimos aquí en México, mucho dinero, ¿por qué no llevaron a sus sirvientes que debían de tener, a la gente que trabaja para ellos? Porque ellos querían hacerlo en lo más secreto posible. Ahí en el contexto José dice que José de Arimatea estaba en secreto de discípulo. Por eso no llevaron a nadie. Y Nicodemo fue con 30 kilos. Y después el cuerpo del Señor. No sé cuánto pesara el cuerpo del Señor. Pero de perdido unos 65, pues no sé. Entre dos, más los 30 kilos que llevaba para embalsamar y todas las cosas que tenían que hacer. Imagínense, entre un hombre adulto mayor y el otro, pues póngale que de mediana edad, bajarlo de la cruz, llevarlo al sepulcro, aunque estaba cerca, póngale 100, 200 metros. Nicodemo, ya hombre entrado en años, ya entendía en qué relación él debía de someterse. Ya entendió. Antes, durante y después de la condenación de Jesús, Nicodemo trató de mantenerse firme a sus convicciones, en lo que estaba escrito en las Escrituras. Él trató de hacer la justicia de Dios en su vida ahora, dentro de las posibilidades que el Señor le permitió. Y siguió firme, porque un religioso, mis hermanos, alguien sin verdaderas convicciones en la fe en Jesucristo, no puede irse a ese lugar de muerte y sangre para llevarse al condenado, lleno de sangre. Imagínense cómo estaba el Señor, abierto, todas las llagas que tenía, todo ensangrentado. Y no solo él, sino los dos ladrones que estaban a un lado y otro. Olía sangre, olía putrefacción. Dicen escritos no canónicos, o sea, que no están en la Biblia, pero que se leían entre los primeros cristianos, que Nicodemo perdió todo por su fidelidad a Cristo. Esa es una historia conocida entre los primeros cristianos. Dice que perdió su membresía como líder religioso al ser echado del Sanedrín. Piense usted todo lo que, bueno, alguno dirá, yo no tengo nada que perder. Que gloria a Dios, no es tentado. Pero imagínese, Nicodemo sí tenía mucho que perder. Póngale que era de la honorable Cámara de Diputados, miembro, el presidente de la Cámara de Diputados, era Nicodemo. Entonces lo perdió. Perdió su membresía de la secta de los fariseos. O sea,
le quitaron, ya no eres del PRI, por ejemplo, ¿no? En términos de ahora. Ya los trajeron, lo sacaron del partido, lo sacaron del Congreso de Diputados, todo. Perdió su capacidad también de enseñar como maestro de las Escrituras. Digamos que este político también, aparte, lo quitaron de diputado, lo quitaron del partido del PRI, lo quitaron de enseñar en la UNAM, póngale también. O sea, perdió todo el prestigio. Perdió todo lo que él consideraba valioso antes de conocer a Cristo. Perdió sus riquezas materiales también, sus tierras, propiedades, ganado, todo lo perdió. Dice estos escritos que Nicodemo murió pobre, enfermo, abandonado por sus familiares y sus amigos, ex amigos serían, y lo apedrearon. Esa fue su muerte, la de Nicodemo. ¿Saben por qué él pudo sufrir todo eso? Porque él ya sabía con quién había creído. Él ya sabía en quién había creído. ¿Usted lo sabe? ¿Qué hubiese hecho usted en lugar de Nicodemo? Ahorita le hice el ejemplo fácil, no lo llevé a la modernidad. Uno dice, ay no, pues imagínese vivir esa vida de abundancia como un diputado elite de ahora, no voy a decir nombres, pero ya los conoce usted, algunos de ellos, pero todo lo perdió por Cristo, porque ya supo en quién había creído, que supo que Cristo era el verdadero Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mateo 19:29. Mateo 19:29 dice, cualquiera que por causa de mi nombre, dice el Señor, haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Amén. Amén. Esta es la fe que debemos de tener. Esta fe que Nicodemo vio por ese encuentro al Cristo. El encuentro con Cristo no puede dejarnos indiferentes, mis hermanos. Ay, antes de Cristo vivía, ahora vivo una vida mejorada. O sea, ya no tomo, no digo maldiciones, pero no tantas. Y esto y lo otro, no es una vida mejorada, sino una vida transformada. Una vida totalmente diferente a la que se vivía antes, mis hermanos. Esta vida de Nicodemo, que terminó apedreado por los mismos compañeros que lo alababan antes. Versículo 30, muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Nicodemo prefirió pasar de ser entre los primeros de esta vida, porque él ciertamente era líder en Israel, para ser de los últimos. ¿Por qué? Pregúntense por qué aceptó eso. Pasó de riquezas materiales a ser de los pobres en espíritu. Pasó de los que hacen llorar, quitándoles a las viudas sus posesiones materiales y despojando a los débiles de poder siquiera entrar al reino de Dios. ¿A ser de quién? De los que lloran y son consolados por el Padre Celestial. Pasó de ser de los soberbios que se creen muy religiosos a ser de los que tienen hambre y sed de justicia. Pasó de ser perseguidor de los débiles a ser de los que son perseguidos por causa de la justicia y del nombre de Jesucristo. Esa es la vida que nosotros debemos de entender y seguir, mis hermanos. No es una vida tibia, mediocre. Es una vida llena del Espíritu de Dios que sigue a Cristo Jesús. Nicodemo era como el hombre de la parábola del tesoro escondido. ¿Se acuerdan en Mateo 13:44? Ese hombre que encontró el tesoro más preciado de su vida ahí en un campo y se puso muy feliz y agarró, lo escondió ahí mismo donde halló y se fue y vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía no valía ese tesoro que él había encontrado y fue y compró ese campo para obtener la vida eterna, el tesoro precioso que Dios nos ofrece a nosotros también, mis hermanos. Juan 12:25, la Reina Valera seguimos. Juan 12:25 dice así, el Señor Jesús dice, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Amén. Yo digo amén, porque es verdad, es palabra del Señor mismo. El Evangelio es el tesoro más preciado que jamás podremos encontrar en esta vida. Y el saberlo, el entender cuán precioso es para nosotros, mis hermanos, nos hará actuar como Nicodemo, en consecuencia. Nos hará actuar en justicia y en verdad, como nos plantea el consejo 25 hoy. Voy a leer de vuelta ese consejo. Vamos a cerrar hoy. Proverbios 24:11, lo voy a leer en la lenguaje actual. Lenguaje actual dice así: haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido, dice esta versión. ¿Quiénes van camino a la muerte? Los incrédulos, los paganos, los idólatras, los fornicadores, los hechiceros, los adúlteros, los maledicientes. Todos ellos van camino a la muerte eterna. Dios no quiere eso, pero nos pone a nosotros como luz en este mundo, como la sal de este mundo, mis hermanos. No nos pone aquí para, vivamos lo mejor ahora. No, no es eso. Recordemos esto, mis amados hermanos. Yo no puedo venderles una mentira. Decirles la verdad, mis hermanos, es amarlos en verdad. Y la palabra de Dios está clara, mis hermanos. Por sus frutos conocerán si son hijos de Dios o no. Y esto tiene un significado tremendo, poderoso, que nos impacta, porque significa que entrarán al reino de Dios o no. Porque es un reino celestial, solo entran los hijos. ¿Quiénes entran al reino de Dios? Los hijos. Porque los que andan por sendas de injusticia, haciendo las obras de la carne, jugando al cristianito y teniendo un pie en el mundo y un pie con Dios, no heredarán el reino de Dios. Porque Dios dice que los vomita. Pero hay gente que llama a Dios como los perros que vuelven a su vómito. Es una herejía tremenda. ¿Usted cree que Dios va a volver al vómito? Dios dice que los vomita porque los expulsa, mis hermanos. Así de tremendo es la palabra de Dios. No podemos jugar con la palabra de Dios. No podemos diluir la palabra de Dios. Porque Dios no tiene hijos que no se parezcan a Él. Poco o mucho, algunos más, otros menos, otros más en algunas características, otros más en otras características de Dios. Pero todos nos vamos pareciendo poco a poco a Dios, porque somos sus hijos. El carácter de Dios debe ser formado en nosotros, como decía Pablo. De eso trata ser cristiano. Por eso es el proceso de santificación. El árbol malo, el que no da buen fruto, es el árbol malo. Por eso hay que evaluarse, aprobarse a sí mismo. Dice que es cortado y echado al fuego. ¿Quién lo dijo eso, mis hermanos? Mateo 7, el Señor mismo lo dijo. No dice que si el árbol malo, el que no da buen fruto, ahí sí déjenlo viviendo porque yo soy amor. No dice así en la Biblia, sino más bien porque Dios es amor, nos disciplina para que corrijamos nuestros caminos sin frutos buenos delante de Él. Y así podamos dar frutos buenos como el Señor quiere y como el Señor nos demanda, porque somos sus hijos. No somos también, tenemos que entender que somos hijos de Dios y debemos de dar frutos. Yo no sé cuánto tiempo tiene sin dar buen fruto. O quizás alguien que escuche esta predicación nunca dio buen fruto. Pero gracias a Dios, hoy ha escuchado la palabra de Dios. Hoy ha sido confrontado por el amor de Dios, por la disciplina de Dios. Y Dios quiere que dé mucho fruto. Aférrese a Él, a su poder. Y tengo que decirles porque Dios ha usado este consejo 25, que me redarguye, me confronta también a mí a hacerlo.
Y sin importar que con ello quizás pueda ofender a alguien, pero lo tengo que hacer porque yo prefiero no ofender a Dios, mis hermanos, porque hay temor de Dios. Mi temor es más grande con Dios que con el hombre. Sí, también tengo temor de repente al hombre. Ay, porque el qué dirán, pues estamos en la carne. Pero yo temo más a Dios. Temo ofenderlo a Él si no predico su palabra, la sana doctrina, disciplina. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos entonces nosotros con autoridad. Usted y yo, no porque yo estoy en este púlpito, sino que usted también habla con autoridad. Como cuando decía que esta gente que se maravillaba por las enseñanzas de Jesús, porque no enseñaba como los escribas, sino como alguien que tiene autoridad. Y nosotros cuando hablamos palabra de Dios, palabra de Cristo, hablamos con autoridad, con la autoridad que Dios nos delegó, mis hermanos. Y esa misma autoridad nos fue delegada en Mateo 28, 18, cuando Él nos dio la gran comisión. Vayan y hagan lo mismo que yo. Hablen con la autoridad que yo les doy. Yo les delego mi autoridad, mi evangelio. Ustedes ahora tienen la encomienda hasta que yo vuelva. No es para que nosotros quedemos ahí en los pastos verdes de verdes prados, sino que nos levantemos. ¿Recuerdan la parábola? Con esto termino. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Todos recordamos esa parábola, ¿no? ¿Se acuerdan que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones? Lo golpearon, lo dejaron medio muerto, dice, tirado ahí en el suelo. Le robaron y lo dejaron ahí. Entonces, ¿qué pasó? Pasó un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Pasó un levita, lo vio y siguió de largo. Pero un samaritano, esos que desprecian los judíos, despreciaban los judíos porque tenían la sangre mezclada con gente extranjera, iba en camino y se acercó a ese hombre todo ensangrentado. Y al ver lo que hizo, se compadeció de él. Pero ya no se quedó ahí. Ay, pobrecito, voy a orar por ti, gracias, bye. No fue así. Sino que se compadeció, que fue movido a acción, a realizar la justicia de Dios en ese hombre. Y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó y luego lo puso en su cabalgadura y lo llevó a la posada y le dijo que cuiden de él. Dejó 2 monedas de plata y le dijo que cualquier cosa que se gaste más de esto, que era mucho dinero igual, que él se lo iba a cubrir. O sea, toda la obra buena de Dios completa. Toda, se hizo cargo toda. ¿Saben? El samaritano supo hacer la justicia de Dios en la tierra a alguien que ni siquiera conocía. ¿Y cuál es el contexto? Y lo importante, el contexto de esta historia, de la parábola del buen samaritano que contó el Señor. Fíjense, lo voy a leer Lucas 10, 25. Fíjense el contexto, porque es importante esto. Con esta idea quiero cerrar. Versículo 25, Reina Valera dice: pero en ese momento un intérprete de la ley, un escriba, se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahí está el contexto, mis hermanos. Este es el tema central porque Jesús comentó la parábola del buen samaritano, porque él quería heredar la vida eterna. Es la pregunta del millón, como dicen ahora. ¿Qué debo de hacer para ir al cielo, para ir con Dios, para ser hijo de Dios? ¿Qué debo de hacer? Y Jesús le dijo en el 26, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Jesús les dijo: has contestado correctamente. Haz esto y ¿qué? Y vivirás. Pero aquel queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué significa queriendo justificarse a sí mismo? Porque él no estaba bien con el Señor. No tenía paz en el corazón. Algo le carcomía en su ser interior. Entonces le preguntó al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Y fue que ahí entró la historia del buen samaritano. La conclusión de esa historia es que debemos de dar buenos frutos de arrepentimiento, mis hermanos. Es necesario
identificar a mi prójimo para cumplir la ley de Dios en mi vida, esto no es vivir por obras. No. Esto no es vivir por obras, tratar de ganarme el cielo, no. Sino vivir como en el Salmo 23. ¿Recuerdan el Salmo 23? Guiados por el camino recto, las obras de justicia como el buen samaritano. En las nuevas fuerzas que me infunde, que me da ¿quién? El Señor. ¿Quién me da las fuerzas para hacer esas bondades y buenas obras y misericordias? El Señor. Siempre en honor a su santo nombre. La gloria y honra siempre es del Señor, porque Él nos da todo lo necesario para ser sus instrumentos de justicia. Por eso nunca es por obras, jamás. Siempre es por gracia, y mientras yo me aferre a mi fe, a que esta palabra del Salmo 23 de David es verdad. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, para dejar bien cerrado y que no nos vayamos con dudas, mis hermanos. ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona que sufra injusticia y el Señor permita que pase en mi camino, como el buen samaritano, que se atraviesa en mi vida, lo conozca o no, lo quiera o lo desprecie, le haya hecho bien o mal, me haya hecho algún mal o bien también. Como dice el Consejo 25, Dios da a cada uno lo que merecen sus obras. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Pues dice entonces, Jesús le dice, ¿quién es el prójimo? El que tuvo compasión de aquella persona que necesitaba ayuda. Entonces Jesús dice, sí, bien, pues ve y haz tú lo mismo. Amén. Y eso es lo que dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué? Dijimos era el tema central de esta parábola, heredar la vida eterna. Haz esto y vivirás. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre nos confronta. Y te damos gracias por eso, porque no nos dejas, sino que no sacas el dedo del renglón de nuestras vidas. Sabemos que todos los días nos desviamos, que nuestra maldad a veces nos colma y nos lleva por malos caminos, mi Dios. Pero otra vez tú nunca nos abandonas. Siempre estás dispuesto a rectificarnos, a corregirnos y a llevarnos en tus sendas de justicia. Señor, tú no quieres que solamente nos quedemos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en esos pastos verdes y en ese confort en nuestra alma, sino que llevemos eso mismo que hemos recibido por gracia y lo demos por gracia al prójimo. Eso es amar al prójimo, aplicar tu palabra, tu ley, tus mandamientos, tus consejos en nuestras vidas. Señor, perdónanos porque muchas veces no lo hacemos así. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos a seguir perseverando en esto, disciplina que tú nos has dado y que cada día son nuevas tus misericordias. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, gracias. Salude y bendiga a su hermano.